Vamos a abrir la escritura. Vamos a ver el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Vamos a leer el verso 5 y el verso 16. Vamos a hablar del peligro de hacernos llamados a nosotros mismos de la carne para asuntos que solo competen al Espíritu. El peligro de usurpar funciones espirituales a las cuales solo Dios puede llamar. El peligro de tomar puestos, tomar posiciones, inventar ministerios para nosotros y tomarlos. De eso vamos a hablar. Y desde luego esto tiene que ver con el orgullo del corazón humano. Precisamente ese es el tema del capítulo 26. El peligro de enorgullecernos aún con lo que Dios nos da. Yo leo los versos citados. Dice la palabra de Dios así: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Nótelo. Voy a repetir esta última frase. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Leemos el verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Me interesa especialmente, mas cuando ya era fuerte, se enalteció su corazón. Vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a levantar todas estas peticiones al Señor. Levante sus manos si usted lo desea, si usted lo anhela. Si usted siente bendición con hacerlo, levante su corazón más que sus manos y vamos a orar juntos. Padre que estás en el cielo, te pedimos una bendición especial para esta mañana, una bendición gruesa, una bendición que nos saque de acá saturados de tu presencia, que nos saque llenos del Espíritu, que nos saque, Señor, de acá para seguirte sirviendo y seguirte alabando. Todas estas notas que han venido acá al púlpito, Señor, extiende tu mano para tocar si es una enfermedad, si es una ligadura, si es lo que sea, un problema. Resuélvelo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. La historia de la cual vamos a hablar esta mañana, y no muy extensamente por causa del tiempo, es la historia de un rey de Israel. Me llama la atención que es un rey muy famoso. Mire, tan famoso que hasta el profeta Isaías estaba impresionado de ese rey. Seguramente lo conoció Isaías, el profeta Isaías, cuando el rey Usías, cuando Isaías era muy joven y el rey Usías subió
al trono. Parece que era su ídolo, porque parece que Isaías tuvo un ídolo. Afortunadamente, para descargo de lo que estamos diciendo del profeta Isaías, cuando murió Usías, el rey del cual vamos a hablar ahora, fue que Dios llamó a Isaías. Cuando se le murió el ídolo en la tierra, Dios lo llamó a un servicio intenso con el único Dios adorable. Pero no vamos a hablar de Isaías, vamos a hablar de Usías, el rey Usías. Hermano, la primera parte de la historia del rey Usías es muy interesante y muy bonita. Empezó a ser rey a los 16 años, imagínense. Cualquiera espera poco de un hombre, o de ni siquiera hombre, de un mocito de 16 años. Y estuvo mucho tiempo reinando, 52 años, largo tiempo. Pero en 52 años, el final es triste. Por eso la Escritura dice, no se alabe el que se ciñe como el que ya se desciñe. No se alabe mucho el que empezó a correr porque va adelante, porque es mejor ver cómo llega al final. Porque yo he visto a muchos salir adelante. Al principio parece que no lo va a alcanzar ni una bala y pierden la carrera. ¿No le parece, hermano, que es mejor que aunque una vez estuvimos en la carne, en el mundo, en el pecado, ¿no le parece que es mejor haber empezado en la carne y terminar en el espíritu? ¿No le parece que es mejor que lo que les pasó a los de Galacia, haber empezado en el espíritu y terminar en la carne? Hay mucha gente que termina así como Usías. El rey Usías, si no se hubiera enaltecido su corazón, y eso que al final parece de sus días de reinado, hubiera sido uno de los mejores reyes de Israel. Fíjese que el currículum que tiene acá es impresionante. Dice, entre otras cosas, después de empezar a reinar a los 16 años, lo mejor que hizo fue que persistió en buscar a Dios. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que Jehová le había dicho, y lo que le había dicho y lo que le había hecho en todos sus días su padre Amasías. O sea que Dios prometió a su padre Amasías que tendría un varón en el trono muy bendecido, Usías. Y este varón fue recto. Es muy difícil decir de una persona de 16 años que sea recta delante de Dios, un adolescente, que es inmaduro por naturaleza, ¿no? Es muy difícil pensar en un muchachito de 16 años, recto delante de Dios, buscador de Dios, que andaba detrás de la voluntad de Dios continuamente. Pero de este rey se dice eso. Dice que buscó a Dios y era muy entendido en visiones. O sea que Dios se había prodigado hasta en el contacto sobrenatural con él. No solamente lo hizo un buen estadista, no solamente le dio capacidad y sabiduría para gobernar a ese pueblo que tenía bajo su mando, sino que le dio entendimiento en visiones. Mire qué interesante. Y en visiones de Dios. Porque hay quienes tienen entendimiento en visiones personales. Y hay quienes tienen entendimiento en visiones que jamás han visto.
Y hay quienes tienen entendimiento para inventarlas. Pero este era entendido en visiones de Dios. Imagínense, un rey entendido en visiones de Dios. ¿Cómo tendría que gobernar? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo tendría bagaje para largo? ¿Cómo tendría de veras un acervo suficiente para ser destacado entre las naciones? Y dice acá que este varón, como buscó a Dios, Dios lo prosperó. O sea que es una consecuencia lógica que el que busca a Dios y el que ama a Dios y el que anda detrás de Dios y Dios se agrada con él, va a prosperar. Es inevitable que tenga que prosperar, porque ya el Señor se comprometió y lo dice en el Salmo 1: el que hace mi voluntad, el que se aparta de pecado, el que medita conmigo en mi palabra, de día y de noche, será como el árbol plantado junto a arroyos de agua. Todo lo que haga prosperará. Quiere decir que esa persona va a ser un árbol frondoso, va a ser una prosperidad innegable, va a ser la envidia de todos los que le rodeen. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que buscar a Dios. Aquí este varoncito tan jovencito, reyesito, Usías, tenía una buena excusa para no buscar a Dios. Ya había sido elevado al trono. Hay quienes cuando los ponen en un tronito, aunque no sea un trono tan grande como el de Usías, un tronito, una sillita, ya se enaltecen. Hay quienes apenas los ponen en un banquito un poquito más alto que los demás y ya no caben en la tierra. Pero este Usías hubiera tenido muy buenos motivos para enaltecerse desde el principio, porque era rey y tan joven, hubiera podido decir: miren, tan joven y reinando, pero no se enalteció, buscó a Dios, se humilló y Dios lo prosperó. Ahora, yo quiero que vea, también hubiera tenido otra excusa para no buscar a Dios: un hombre muy ocupado, ¿no? ¿Verdad? Nosotros siempre decimos: no tengo tiempo para Dios, cuando tenemos alguna ocupacioncita. Este varón tenía suficiente ocupación como para decir: no tengo tiempo. ¿No ven que tengo que gobernar? ¿No ven que tengo tiempo? Tengo que ocuparme con los asuntos del Estado. Yo no tengo tiempo para buscar a Dios. Pero lo buscaba y por eso Dios lo prosperaba. Aleluya. Levante su mano y dígale: gloria a Dios. Porque algo le está diciendo a usted. Yo oía que un hermano dijo la otra vez, y es una cosa que me gustó tanto que lo voy a repetir, lo voy a decir. Dice un hermano: a mí me dice la gente que no tiene tiempo. Y yo les contesto, dice el hermano. Yo les contesto: pues todos tenemos el mismo tiempo. ¿O hay alguien que tenga 25 horas en el día? ¿Cuánto tiempo tiene su día, hermano? Hermanito, el más ocupado que hay aquí, ¿cuántas horas tiene su día? 24. Ah, pues igual que yo, ¿verdad? Entonces no es asunto que no tenemos tiempo, porque todos tenemos igual. Es asunto de cómo lo distribuimos. Es posible que usted tenga menos tiempo que yo para buscar a Dios. Esa es una distribución que usted dispuso. Es posible que yo tenga menos tiempo que otro que busca a Dios más. Ese es tiempo que yo acomodé. ¿Así es o no? Lo que le quiero decir es que cuando distribuimos el tiempo, y esto es porque Usías distribuyó su tiempo dándole el mayor tiempo a la búsqueda de Dios, es que a usted le interesan más otras cosas. Porque distribuimos el tiempo según lo que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, ¿suprime usted los minutos que tiene que pasar comiendo?
Hermano y hermana, ¿por qué no lo suprime? Hay otras cosas más importantes. Sus negocios son más importantes porque si no hay negocio tampoco habría comida, ¿verdad? Pero usted no deja la comida. Aunque el negocio ande mal, usted la comida la consigue, ¿verdad? O sea que distribuye su tiempo según le interesa. Por eso es que no hay esa excusita de que yo no tengo tiempo, yo soy muy ocupado, tengo 40 empleados, tengo 2 empleados, tengo 0 empleados. De todas maneras son excusas. Pero no me quiero detener en esto. Usías no quiso emplear excusas, sino que se propuso buscar a Dios. Y lo halló. Y dice que Dios le dio fama. Dios le hizo que él fuera entendido no solamente en visiones, sino en la guerra. Sabía fabricar elementos de guerra en aquel tiempo desconocidos que asustaban a los enemigos y por eso les ganaba las batallas. Sabía levantar fortalezas muy adecuadas, sabía abrir cisternas, sabía de agricultura, sabía de cultivar las vegas, las viñas, las labranzas. Mire qué rey más tremendo. Más parece un agricultor que un rey. Tenía llanos fértiles, tenía hasta montes cultivados, un ejército de aguerridos soldados. O sea que también, además de la agricultura y además de la habilidad para inventar instrumentos de guerra, también era muy buen estratega y sabía dirigir a los ejércitos en las batallas. Qué interesante, hermano. Y dice más, y dice, era muy entendido y su fama se extendió mucho en hacer baluartes, en defender con ingenieros, máquinas inventadas por ingenieros, dice, para que estuviesen en las torres. Estoy leyendo el verso 15, parece que fuera un tratado de algún estadista moderno. Pero oiga, hermano, dice la escritura en el verso 16, aquí viene el problema. Yo quiero leer antes del verso 16 el final del verso 15. Dice, fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Muy bien, llegó al clímax, llegó al éxito. No solamente era el rey, sino era un rey de éxito. Usted sabe que pueden haber reyes fracasados. Usted sabe que pueden haber gentes en altura, pero en fracaso. Llegaron a una altura, pero están en fracaso. Pero este era un rey de éxito. Un rey que había logrado las victorias en todos los campos que él conocía, porque era ayudado maravillosamente por Dios. Hermano, poca gente puede presentar un currículum tan interesante. Pocas personas podrían decir yo tengo visiones de Dios, el Señor me ha dado poder, me ha dado dinero, me ha dado influencia, me ha dado conocimiento en las artes, conocimiento en las guerras, conocimiento en todo. Hermano, que poca gente puede decir eso en la historia humana. Desafortunadamente, el corazón del hombre es vulnerable al orgullo. Y yo tengo mis sospechas muy bien fundadas de que no solo el corazón del hombre es dado a eso, sino también lo fue el corazón de otros seres, si tenían corazón, ángeles antes de que los hombres fueran creados. O sea que es muy viable eso en las criaturas de Dios. Los irracionales, pues no les podemos preguntar,
Pero las criaturas inteligentes de Dios han sido muy vulnerables a la vanidad y al orgullo. Y quiero decirle algo interesante en ese aspecto. No fue el primer pecado, no fue ni el adulterio, no fue ni siquiera la rebelión el primer pecado en el universo. No fue ni siquiera la contratación que Satanás hizo, o Luzbel hizo con los ángeles que se iban a sublevar contra Dios allá en aquella creación anterior. No fue ni siquiera ese el primer pecado. El primer pecado fue el orgullo. Y todavía podemos ir un poquito más atrás. El orgullo, ¿qué lo provocó? Lo provocó que el amor a Dios había descendido. O sea que la puerta abierta al orgullo es permitir que el amor de Dios en nosotros descienda. Yo estoy seguro que Uzías, después de estar ahí en el palacio y después de tener aquellas maravillosas dotaciones, empezó a sentirse no solamente como, ¿cómo le dijera? Como solitario, como que había que maniobrar para mantenerse en el trono, como para que una serie de cosas, de tal manera que indudablemente se despegó de aquella búsqueda de Dios. Y el amor a Dios descendió. Porque el amor a Dios hay que cultivarlo. El amor a Dios hay que estimularlo. Hay que unos a otros llamarnos a ir en pos de esto, y de mantenerlo, y de madurarlo, y de estar, qué maravilla. Ese es el fruto máximo de Dios en nosotros. Pero como es fruto, es cierto que viene de Él, pero es un fruto del Espíritu. Entonces hay que cultivarlo. Y cuando no se cultiva, entonces el fruto se tarda en salir. Desciende el nivel de amor. Y cuando desciende el nivel de amor a Dios, caben otros amores. Uzías, estamos haciendo un análisis. ¿Por qué Uzías cayó? ¿Sabe por qué cayó? Porque cuando bajó el nivel del amor a Dios, empezó a buscar menos a Dios, empezó a darle vida a sus facultades naturales y empezó a mirarse él y empezó a poner la mirada a él mismo y se enamoró del mismo, y ya está el orgullo, ya está listo para caer, porque eso mismo fue lo que le sucedió a Luzbel. Luzbel, si hubiera amado a Dios con toda la intensidad con que fue creado, con toda la abundancia con que él debió haber estimulado el amor, no hubiera tenido tiempo para verse en el espejo y enamorarse de sí mismo. Si el hombre ama a Dios y busca a Dios, y Dios le da la bendición, y el hombre se mantiene buscando a Dios, y el tiempo lo ocupa en buscar a Dios, y el tiempo lo da a que Dios le hable, y el tiempo se lo ofrece a Dios, y se mantiene ocupado en Dios, y todo lo tiene para Dios, no va a tener tiempo de verse a sí mismo. Y cuando Dios lo prospere, va a ver la prosperidad de Dios y no la prosperidad de él. Y cuando Dios le dé, va a ver al Dios que le dio y no lo que le dio. Y no va a haber lugar a otros amores. Lamentablemente para Uzías, el amor a su Dios descendió. Y entonces tuvo deseos de ocupar el puesto de sacerdote de Dios. Le gustó, se aburrió
de ser rey, se aburrió de ser rey en el palacio. Ya lo tenía todo, ya lo había alcanzado todo, y entonces decidió ser sacerdote de Dios, sin ser llamado, porque no era de la tribu sacerdotal. Pero como era el rey, le ordenó a su ayudante: oye, tú, mire cómo estaría ya ese rey. Avísale a los sacerdotes que el que le tocaba ofrecer en el sacerdocio el incensario hoy en el templo, que no lo haga, que me espere, yo voy a llegar y yo lo voy a hacer. Majestad, ¿usted va a ofrecer el incensario, el fuego a Dios? Sí. Dile a los sacerdotes que llegó. Y se fue el mensajero y llegó allá con los sacerdotes y les dijo: dice el rey Usías que le esperen, porque él va a oficiar esta mañana en el templo. Y los sacerdotes se asombraron. El rey dice eso. Enséñanos la orden. Sí, firmada y sellada. El rey. ¿Qué le pasará al rey? Y eran 80 sacerdotes consagrados los que estaban ahí. Y dijeron todos: ¿nos oponemos o lo dejamos? Unos dijeron: pues si nos oponemos nos va la cabeza. Si lo dejamos, Dios se va a ofender. ¿Qué hacemos? Bueno, enfrentémoslo. Y allá venía el rey, allá venía la carroza real, allá venían los trompeteros, y llegó el rey al templo. Muchas veces iba al templo si buscaba a Dios, pero iba en su sitio, en su lugar que Dios le había colocado. Pero ahora sube al estrado y toma el incensario y pone fuego y va a oficiar delante de Dios, delante de Jehová. Y los sacerdotes le dicen: majestad, no haga eso, no le corresponde a usted. Majestad, perdone, pero usted no es sacerdote, usted no es de la tribu de Leví. Dios, el Dios del cielo, ha consagrado a los sacerdocios en la tribu de Leví. Sí, yo lo voy a hacer, yo soy el rey, yo soy el que mando. Y los sacerdotes se hicieron un poco para atrás y dice que entró en ira, y entonces ahora el incensario lo meneaba más fuerte. Estaba enojado el rey. ¿Hasta dónde había llegado el orgullo del rey? Yo leo: mas cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su propia ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey Usías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces, mire, hermano, le hablaron claro, ¿verdad? Poca gente se atreve a hablarle a un rey así. Muchos sacerdotes en aquel tiempo murieron hablando así. Otro rey había mandado a matar como 70 sacerdotes. Otro mató no sé cuántos más. Y ahora estos expusieron su vida por guardar el orden.
divino en el pueblo de Dios. Pero note lo que sigue. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Mucho cuidado, hermano, además, cuando se tiene el incensario, de llenarse de ira, porque se hacen locuras. Se hacen locuras aún sin incensario, pero es peor con incensario. Mire lo que dice. Y su ira contra los sacerdotes se desató, pero inmediatamente la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Ningún sacerdote podía detenerlo, ningún sacerdote pudo pararlo, pero cuando vio Dios el abuso, la usurpación de las funciones que solo correspondían a los sacerdotes, le puso lepra. Y como era prohibido que un leproso estuviera en el templo, inmediatamente lo sacaron. Ahora tuvo que salir porque ya no era el rey. Ahora, aunque era el rey, ya no era al rey al que estaban sacando, sino al leproso. Y salió, y oiga hermano, y dice que ese rey fue leproso hasta el día de su muerte. Fue excluido de la casa de Jehová. Yo quiero hacer un alto y estoy casi terminando, porque el mensaje está ahí. Cuidado, hermanos, con el orgullo. Aún con las... Por ahí se ha dicho de repente, una palabrita que no suena mucho, pero que se ha dicho, orgullo espiritual. Que yo sepa, no hay orgullo espiritual. Pero se quiere decir con eso, ponerse hinchado por cosas que parecen ser espirituales. Fíjese que este hombre pudo ponerse orgulloso, porque cuesta trabajo creer que se haya hinchado tanto teniendo tal entendimiento en las cosas de Dios, habiendo sido docto en visiones, cosas de Dios. O sea que sí es posible eso. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano, pero el colmo de los colmos para una persona que Dios está bendiciendo es usurpar un ministerio que Dios no le ha dado. Tengamos mucho cuidado con eso, hermano. Por eso debemos estar seguros para qué nos llamó el Señor. Te llamó para esto, para aquello, para lo demás allá. No te llames tú mismo para hacer lo que Dios no te ha llamado que hagas, porque eso es penado de la misma manera que fue penado con Uzías. Hermanos amados, el Señor necesita muchos servidores ahora. Necesita muchos evangelistas, necesita muchos pastores, muchos profetas, muchos maestros, muchos que más falta, muchos que faltaba otro más. Ya dije pastores, apóstoles, faltaba apóstoles. Mire, 5 ministerios y muchas ayudas y muchos trabajos y muchas cosas, pero no tanto como para que la gente venga por su propia cuenta. Urge, pero no tanto como para que usted se promueva, como para que usted sea el que haga un Uzíazo. Que sea Dios, que sea el Señor el que te señale la tarea. Y se ha entendido
de tal manera que el Señor te pueda guiar y te pueda colocar y te pueda prosperar y te pueda bendecir. Y cuando hayas sido prosperado y cuando hayas sido bendecido, ten cuidado de que tu corazón no se te enaltezca, no se te suba a la cabeza, y que en vez de tener cerebro tengas un corazón aquí metido. Cálmate, serénate, piensa bien, porque con Dios no se puede jugar. Era Uzías rey, pero no tan poderoso como para que le obedecieran en el cielo. Y el del cielo sí es tan poderoso como para que se haga obedecer en la tierra. En esta mañana mi corazón se aflige. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo tiempos finales y hay usurpación de ministerios. Muchísima gente se está llamando a ministerios que jamás Dios les ha dado. Hay mucha gente hoy, hermano, multiplicándose en ministerios así porque se va a montar la operación de error. Y que van a haber muchos falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos apóstoles, falso todo, porque es una operación de falsedad. Y esto viene a poner en trabajos y en apuros a los verdaderos. Pero ¿de quién se va a servir, hermano? El diablo, sino de los de él. ¿Verdad que sí? Y claro, los va a mandar a la iglesia, los va a mandar al templo, y los va a mandar llenos de poderes de él, y los va a mandar con autoridad de él, del diablo. Y ojalá que haya sacerdocio capaz de distinguir. Y ojalá que haya ovejas capaces de distinguir lo falso de lo verdadero. Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque si no se apartarán de la sana doctrina y se irán al error. Que seamos capaces, como la iglesia del principio, de probar a los que se decían ministros y poderlos hallar verdaderos o mentirosos según la ocasión, y poderles dar vía a los que Dios manda y poder detener a los que Dios no manda. Estamos llegando al tiempo en que la gente no soportará la sana doctrina. Y por eso se da esa voz de alerta esta mañana, porque ahora se han multiplicado los maestros, se han multiplicado las doctrinas falsas, se ha multiplicado la confusión, porque hay usurpación como nunca antes de los ministerios que Dios está otorgando. Y aún se quieren negar los ministerios, cuando Dios mismo ha declarado que la iglesia es edificada con los ministerios, y que unos ministerios producen otros ministerios, y que unos ministerios y otros ministerios producidos edificarán la iglesia, y otros ministerios salidos de estos otros ministerios levantarán otras y otras y otras iglesias. Pero que tengamos, hermano, la altura espiritual, la sencillez de no dejar que el corazón se enaltezca. Yo voy a terminar diciendo este pensamiento que me vino a mí leyendo la palabra, y ese pensamiento es el siguiente: yo nunca encontré en los evangelios, leyendo los 4 evangelios, nunca encontré, pero hasta ahí lo vi, que lo que Dios me quería decir, que el Señor Jesús pusiera las manos sobre un adulto,
a menos que fuera porque tenía una enfermedad, porque tenía esto y aquella otra necesidad. Pero encontré que cuando le llevaban niños sin estar enfermos, sencillamente las madres querían que los bendijese, les ponía las manos, los tocaba. Y hasta los discípulos se enojaron porque como no eran enfermos ni eran necesitados de ese tipo y había tanto necesitado y tanto enfermo, los discípulos creyeron que el Señor estaba perdiendo el tiempo. Pero dijo, no le impidan a los niños que vengan, no me quitan el tiempo, yo los quiero bendecir. Pero ¿sabe cuál es la lección? Compaginado con el tema, que Dios bendice niños en el reino. Porque los adultos pensamos demasiado. Porque los adultos tenemos prejuicios. Por eso dijo en esa ocasión, cuando le tocaba la cabeza a un niño, el que no se vuelva como este niño, no entrará. Entonces el reino va a estar lleno de niños espirituales, sencillos. Si queremos disfrutar el reino, no seamos Usías. Levante su mano al Señor. No seamos Usías. Cuando te sientas fuerte porque Dios te bendice, no te enaltezcas. Cuando te sientas poderoso porque Dios te ha prosperado, cuando te sientas bien contento porque Dios te ha ensanchado, como ensanchó a este hombre cuando le buscó, no se te ocurra que es tu propia fuerza. No se llene de orgullo tu corazón, porque caerás. De tan alto como estés, caerás y serás desechado. Si alguien se siente avisado, llamado con este mensaje, póngase a cuentas con el Señor ahí donde está. Si alguno siente el toque del Espíritu de Dios y quiere venir al frente para ponerse a las órdenes de Jesucristo, venga. Si alguien esta mañana quiere hallar a Dios, buscándolo a través de Jesucristo, venga. Vacíe su corazón de todo lo que le estorba. El Señor le quiere bendecir, el Señor lo quiere prosperar, pero sobre todo lo quiere salvar. Están pasando al frente personas, ¿alguien más va a pasar? ¿Quiénes más van a pasar? Allá vienen otras personas. El mensaje ha terminado, pero el llamamiento no ha terminado. La visitación del Señor a tu vida a través de la palabra está ahí. Ven al frente. Siguen viniendo 1, 2, 3, 4, 5 personas más. 6. Yo sé que hay más. Y luego vamos a orar con las manos en alto, como diciéndole, Señor, me rindo. Me rindo a ti. Me entrego a ti. Vienen más personas, gracias a Dios. Y yo sé que hay otras más que van a pasar. Siguen viniendo. Nos preparamos para hacer la oración de fe. Mientras más vienen desde allá del fondo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entra al templo para humillarte delante de Dios. Nunca entres para hacer tu voluntad, la tuya, aunque sea en las cosas
que parecen santas. Entra para recibir órdenes de Dios y no para dar órdenes personales. Ese fue el error de Usías, que le costó caro, le costó la muerte, le costó la vida, le costó la lepra. ¿Te está hablando el Señor? Siguen viniendo, siguen viniendo. Yo sé que hay más. Yo sé que hay más que van a venir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levantemos las manos al cielo, los que deseen hacerlo, y oramos. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya está listo para hacer la oración de fe? Padre que estás en el cielo, hemos entregado tu palabra en esta mañana. Mira cuántas almas han venido al frente. Tú conoces sus corazones. Tócalos, perdónalos, levántalos, restáuralos, tráelos en el nombre de Jesús. Los que están renovando su entrega, su consagración, recíbelo, Señor. Perdona los pecados. Oye las confesiones que hacen a ti. Gracias. Quita ligaduras, rómpelas. Quita cargas. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sana enfermos. Porque lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.